¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Puro Cuento. Nuestro resumen dice así: leerás narraciones de diversos subgéneros, ciencia ficción, terror, policíaco, aventura, sagas, entre otros. Un tema ideal para acercarte a la lectura. Esta imagen representa un cuento clásico que seguramente leíste, te contaron o viste una película de él. En base a ella responde las siguientes preguntas: ¿cómo se llama el cuento? ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características? ¿Dónde se desarrolla la historia? A continuación te presentamos algunas estrategias de comprensión de lectura para tomar nota si sabes hacer uso de ellas o si puedes comenzar a integrarlas. Identificar: fecha o época en la que se desarrolla la historia, hechos y situaciones, personajes, nombres y características. Resumir la historia lo más fielmente. Explora y analiza: quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de la narración. Definiciones o conceptos que no entiendas, datos o información que no vienen en el texto. A partir de ello entenderás las motivaciones de los personajes, buscarás lo que no entendiste y otros aspectos. Luego, recupera ideas y conceptos en mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, etc. Ello te ayudará a organizar la información y su importancia de manera que tendrás una opinión completa de lo que leíste, pero si, además compartes tu opinión con otras y otros, seguramente tu campo de entendimiento acerca de la lectura se ampliará. ¿Conoces la vida o historia de personas que podrían escribirse en cuentos? Los primeros cuentos se divulgaron de forma oral, fueron algunos escritores que decidieron recopilarlos para que no fueran olvidados y luego los publicaron para que muchos los leyeran. Si has escuchado o leído una historia con la cual te has identificado, es porque se relaciona con situaciones de la vida cotidiana, sin importar el subgénero al que pertenezca. Por ejemplo, Caperucita Roja pertenece al subgénero fantástico. Estos son algunos de sus elementos. Historia que se distingue por la magia y elementos utópicos. Otros aspectos son el misterio, la intriga y la magia. Personajes, seres y objetos mágicos o irreales. Hay un aprendizaje y reconocimiento de nuestra vida en cada historia. Otro subgénero que se deriva de la fantasía y que a muchos les fascina son los cuentos de terror. Las características son: sus historias son escatológicas, con muertos que vuelven a la vida. Los ambientes son oscuros, abandonados, solitarios, fantasmagóricos, etc. También se presentan pesadillas, muerte, fantasmas, además de cosas, personas o situaciones de miedo. Seguramente recuerdas algún cuento de terror o quizás recuerdes alguna película, serie o historia terrorífica que tu familia te haya contado. Los cuentos están hechos con un poco de imaginación y otro poco de situaciones inspiradas en lo que pasa en la vida real. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Los números enteros en la recta. Nuestro resumen dice así: en esta lección identificarás algunas de las características que debe tener una recta numérica y aprenderás a ubicar números en ella. Recordarás los números positivos, sabrás más sobre el cero y reconocerás el uso de los números negativos en la vida cotidiana. Los números negativos están por todos lados. Hay muchas situaciones que se pueden representar utilizando números negativos. Una de esas situaciones puede ser un saldo deudor, ya que es dinero que en algún momento tendrás que pagar. Esto se observa, por ejemplo, cuando compras artículos o servicios a largo plazo y debes ir pagando poco a poco. La recta numérica es una representación gráfica que tiene como centro al cero, al que se le llama origen. A cada marca de la recta le corresponde un número distinto. En este caso vamos de 1 en 1 hasta el infinito de los números naturales, que son los que se usan para contar, pero recuerda que en una recta numérica la escala puede variar. El 0 en la recta numérica no significa necesariamente la ausencia de un valor, sino que es un punto referencial y se le conoce como cero convencional. Imagina que tienes una recta numérica con dos números positivos, como la que acabas de revisar. Si colocas un espejo a la altura del 0, podrás observar el reflejo de los números. Esta posición corresponde a los números negativos. Ahora, colocas tu signo. Es así como puedes observar el conjunto de los números enteros, es decir, los positivos, los negativos y el 0. Cuando vayas a trazar una recta numérica, no olvides que es una línea recta, no importa si es horizontal, diagonal o vertical. No olvides que existe simetría entre los números negativos y positivos con respecto al origen, que es el 0. También recuerda que las separaciones deben ser de la misma medida. Para ello te recomendamos utilizar una regla. Proseguiremos con la clase de biología, titulada La biodiversidad y sus causas. Nuestro resumen dice así: el día de hoy te introducirás en el conocimiento de la biodiversidad y vas a identificar las causas geográficas que la favorecen. Probablemente cerca de donde tú y tu familia habitan han visto diversos seres vivos, como arañas, hormigas, gusanos, perros, gatos, vacas, conejos y sobre todo plantas. Pasto, flores diversas, árboles frutales o de otro tipo o hasta árboles muy grandes, en fin, muchas especies diferentes. O también han conocido otro tipo de plantas y animales a través de libros, de la televisión, películas o de internet.
¿Sabías que México ocupa el quinto lugar en biodiversidad en el mundo y que nuestro país se encuentra en promedio del 10% de todas las especies que existen en el planeta? Solo 17 países contienen el 70% de toda la biodiversidad del planeta, y es por esta razón que se les llama megadiversos. Estos países son Brasil, Colombia, China, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Congo, Madagascar, India, Malasia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela. ¿Te has preguntado o imaginado por qué existen tantas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos diferentes y tanta variedad de paisajes? Los diferentes paisajes, sus características están relacionadas con los factores geográficos del lugar donde se ubica cada ecosistema. Ahora vamos a revisar estas causas geográficas. Iniciaremos recordando el concepto de biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de vida, comprende la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética y los ecosistemas donde se encuentran. Incluye también los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Los seres vivos que forman la gran biodiversidad habitan en zonas con ubicaciones geográficas específicas en latitud, altitud, clima, tipos de suelo, aislamiento geográfico, mares y las regiones biogeográficas. La combinación de estas características en cada región hace que se formen los diferentes ecosistemas, inclusive el día y la noche enriquecen la biodiversidad. Esta riqueza en biodiversidad se explica por 3 razones. México se ubica en la franja tropical, que es la zona del planeta donde se encuentra la mayor riqueza de especies. Además, el país cuenta con extensas cadenas montañosas con distinta altitud, gran variedad de climas y diferentes tipos de vegetación. Finalmente, en el territorio nacional existen especies que provienen tanto del norte como del sur del continente, lo que da como consecuencia mayor biodiversidad. Los más de 60 grupos indígenas del país aprovecharon los diversos recursos de su región, lo que se refleja en las distintas maneras de vestir y alimentarse, en una enorme variedad de artesanías y por último, en las diferentes formas de comunicarse, como consecuencia de la diversidad biológica. México es una de las 10 naciones con mayor riqueza de cultura del mundo. Los pueblos originarios de México domesticaron alrededor de 100 especies. Nuestro país es uno de los 4 centros de origen y domesticación más importantes del mundo. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de geografía, titulada Una ciencia llamada geografía. Nuestro resumen dice así: reflexionarás acerca de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo, a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. El objeto del estudio de la geografía, su utilidad, su importancia y aportaciones a otras ciencias. Comencemos por ver qué es geografía. La geografía es la ciencia que se ocupa de localizar, representar, describir, explicar, analizar, interpretar, ubicar y relacionar los fenómenos que se presentan en la naturaleza y aquellos que suceden en la sociedad, así como sus intenciones. Su objeto de estudio es el espacio geográfico. La geografía como ciencia no está sola, es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que muchas ciencias prestan sus conocimientos para que puedas comprender aspectos diversos del espacio geográfico. Veamos un ejemplo de alguno de ellas. La geología se define como la ciencia de la Tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad, mediante el análisis de las rocas. La meteorología estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. La economía es la ciencia que estudia los métodos más eficientes para satisfacer las necesidades humanas y materiales mediante el empleo de los bienes escasos. La cartografía es la ciencia que estudia, realiza y analiza los mapas, cartas y planos. En sus comienzos, la geografía tuvo un papel muy importante en el descubrimiento y exploración de tierras desconocidas. Actualmente, la geografía puede brindar herramientas para conocer la historia a través del espacio, para interpretar los factores económicos desde los cambios que se generan en la movilidad espacial, en la localización de poblaciones, en las líneas de transporte y en los flujos de capital. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Mi encuentro con las artes. Nuestro resumen dice así: hoy vas a explorar algunos elementos básicos de las artes en diferentes lenguajes, para descubrir nuestras posibilidades expresivas. ¿Te gusta la música, dibujar, ver películas o jugar videojuegos? Seguramente tú y tu familia han estado en contacto con las artes en muchas formas. ¿Conoces estas múltiples maneras de entrar en contacto con las artes? Existe una gran propuesta cultural y artística de todo el mundo, y tú tienes derecho a conocerla, comprenderla y disfrutarla. Existen varias propuestas donde puedes encontrar el arte en diferentes formas, como la fotografía, la pintura, la arquitectura, la danza y la escultura. Y claro,
en la música y otras expresiones artísticas contemporáneas como el performance o el videoarte. En la vida diaria, cuando queremos expresar lo que sentimos, lo que nos gusta o nos desagrada, buscamos la manera de hacerlo. Y lo primero que involucramos es nuestro cuerpo. El uso de los sentidos, el movimiento, sonidos y, claro, creatividad no pueden faltar. Algunos elementos básicos de las artes son el cuerpo, la forma y el sonido. Los movimientos tienen una duración, y estos a veces pueden ir acompañados o seguir el tiempo de una canción. Nuestros movimientos también los podemos desarrollar según el espacio en el que deseamos movernos. Han descubierto otros elementos, el movimiento como desplazamiento de un lugar a otro, el tiempo como la duración o el momento en que sucede algo, y el espacio como el lugar que ocupamos o donde sucede algo. Un pintor español, atrevido e ingenioso, se pintó en su autorretrato mirándose él mismo con un cuello tan alto que parece emerger del agua. Estas pinturas es de Salvador Dalí. Los colores que usan en algunas pinturas nos transmiten calma y a la vez dan luz. Sin embargo, otros colores nos dan la sensación de peligro, desolación o pesadumbre. El color es un elemento más que nos faltaba. Seguro ya conocías todos estos conceptos, porque en nuestra vida diaria cotidiana están presentes. Recuérdalos porque te ayudarán a entender y practicar las artes en tus siguientes clases. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.